4 y 25 como día pues no laborable. Igual lo mismo ocurrirá el 31 de diciembre y el 1 de enero. Esas son las primeras medidas, pero hay toda una discusión, importantes medidas que se han anunciado hoy por parte del gobierno y vamos a conversar precisamente con el ministro de Trabajo, Javier Palacios. ¿Cómo está, ministro? Gracias por estar con nosotros. Además, usted tiene una agenda bastante importante. Esperemos que podamos tocar todos estos temas, pero primero, ¿cuál ha sido la lógica de las medidas que se anunciaron hoy por parte del presidente de la República y de los ministros? Buenas noches, Enrique. Noches. Básicamente el equilibrio entre la reactivación y la seguridad sanitaria y la salud. Necesitamos que encontrar ese equilibrio que garantice la seguridad de las personas, pero a la vez que también permita que estas personas puedan ganarse la vida, que puedan trabajar y que podamos ir saliendo progresivamente de esta situación que nos ha tenido agobiados a lo largo del año. ¿Se contempló en algún momento tomar medidas más drásticas? Cuarentenas, porque se habló, ¿no?, de posibilidades de cuarentenas más importantes, ¿no? No fue parte de la discusión de hoy, pero en todo caso recordemos que siempre las medidas tienen un fundamento en el que el tema sanitario, digamos, es parte de la regla más importante. La vida y la seguridad de las personas siempre está primero. Ahora, pero al mismo tiempo usted nos recuerda la necesidad también de que la economía no se detenga, y lo que ha revelado hoy Salud con el tema del mapa de calor es que el incremento de contagios en centros comerciales, alrededor de centros comerciales y de emporios, además comerciales, hemos visto pues puntos muy desordenados ahora en el Mercado Central, Mesa Redonda, Gamarra. Esto se ha incrementado definitivamente. ¿Qué hacer frente a esa situación? Parece que la gente sigue saliendo a comprar. Bueno, ¿no? Hay una serie de medidas que han sido anunciadas y que tienen que ver con las reglas para cumplir los aforos, fundamentalmente en algunos espacios, la incorporación de la policía a estos espacios y conglomerados, centros comerciales, con el apoyo de la Fuerza Armada en algunos lugares para poder garantizar la seguridad. Y creemos que progresivamente, y además por la coyuntura navideña, esto con la seguridad de vida y con la vigilancia policial creo que va a encontrar su curso, ¿no? Ahora, el otro tema, por supuesto, tiene que ver con la vacuna, ¿no? Hoy se ha dado detalles de lo que ha pasado con las negociaciones, de lo inesperado de repente de algunos resultados y al final de la incertidumbre de todas maneras que tiene la ciudadanía. En un momento se habló pues se habló en el gobierno de Martín Vizcarra, en realidad, de la posibilidad de vacunar a las personas durante el primer trimestre. Esto cada vez va siendo más claro de que no es así. Hay información que es reservada, como lo recordó la ministra Mazzetti, en términos a estas negociaciones. Pero de adentro, ¿qué nos puede ir adelantando con respecto al optimismo de si se van a lograr pues nuevos acuerdos? Hay otras vacunas que están en marcha, ¿no? Está la rusa, está la china y otras más. El presidente Sagasti mencionó incluso 10 procesos de negociación. ¿Qué tan optimistas podemos ser al respecto? La foto cambia todos los días. Esta es una demanda de orden mundial y las negociaciones son cotidianas. Y esas negociaciones tienen, como acabas de señalar precisamente, niveles de reserva, otros de preacuerdos, otros de cambios en las propias vacunas, y creo que es parte de ese dinamismo el que creo que puede generar algún nivel de duda, pero que debe ser razonablemente aclarado en los siguientes días y semanas con los acuerdos que se celebren de manera definitiva. Ojalá eso pueda en todo caso mejorar. Es 8 laboratorios, ¿no?, los que se ha hablado. Finalmente, sobre este tema, ¿qué pasó con la gestión de Vizcarra al respecto? Porque claro, ustedes tienen la misma ministra de Salud, pero evidentemente el área que se encarga de esto es Relaciones Exteriores. Hoy Martín Vizcarra le ha echado la culpa al Congreso, en el sentido que se demoró para hacer el fast track de Digemit, ¿no? Digemit se toma pues un tiempo de todas maneras, pero la verdad eso, si bien suena interesante, no parece tener tampoco tanta sustancia. Es decir, tú podías comprar las vacunas sin tener ese fast track de Digemit. Llegaban las vacunas y lo ibas a sacar sí o sí. ¿Cómo observa lo que fue esa gestión? De hecho, yo fui parte de la gestión. Yo fui ministro de Trabajo también del presidente Vizcarra. Y lo que creo es que, estamos en una dinámica de cambio continuo. Tuvimos un mes de noviembre muy complicado por las razones políticas que todos conocemos. Y creo que este momento, antes de buscar responsables, es el de garantizar la ruta de
adquisición de esas vacunas. Habrá momento para mirar responsabilidades, para mirar acciones concretas que se tomaron en su momento y acciones que no se tomaron. Y entonces creo que no deberíamos, digamos, estar manejando con el espejo retrovisor, más bien tenemos una ruta que deberíamos garantizar para adquirir la vacuna en lo inmediato. Y precisamente con esas luces hacia adelante usted tiene varios puntos complejos, precisamente en la relación con el Congreso. Ayer conversábamos con Carlos Oliva, que es el nuevo presidente pues, del Consejo Fiscal, ya que Waldo Mendoza es ahora ministro, ¿verdad? Y él fue a la vena en el sentido de decir, oiga, ahorita en estos días el Consejo va a salir con un informe que cuestiona 3 medidas que considera sumamente equivocadas del Congreso con respecto a contrataciones en el sector público, ¿no? Estamos hablando del tema CAS, estamos hablando del tema de la negociación colectiva, que se derogó un decreto de urgencia, y el tema de la reposición judicial, que se derogó otro decreto de urgencia. Para Oliva, estas 3 medidas tomadas por el Congreso en realidad en buena medida desbaratan lo que sería la posibilidad de una reforma del empleo pues, en el sector público. ¿Está de acuerdo usted con ello? El presidente hoy día en la conferencia de prensa, junto con la primera ministra, cuando han tocado el tema, han dado la clave sobre qué cosa es lo que debería garantizar cualquier decisión del gobierno, del Estado en relación a esos temas, y que debemos garantizar un equilibrio fiscal y sanidad en las finanzas que permitan que al gobierno que llegue encuentre una ruta viable, posible, para poder hacer que los servicios públicos y el Estado funcione con las garantías que se requieren. Y yo creo que ese es el gorro que debería, digamos, tener cualquier medida que se adopte. Si hay medidas que van a afectar ese equilibrio, deberán ser objeto de cuestionamiento. ¿Cuál es su postura frente al tema CAS? Estamos aquí en una entidad pública, de hecho, ¿no? Y bueno, hay opiniones de un lado y del otro. Por supuesto, el trabajador reclama sus derechos plenos. El CAS es una suerte de régimen light, ¿no? En términos de derechos laborales. Y de otro lado están también quienes afirman, oigan, no solamente tienes el tema, por supuesto, presupuestal, sino que el hecho de pasar a todos a los distintos regímenes pues como nombrados, ¿no? Va a complicar, de hecho, el mejoramiento también del funcionamiento del Estado, una mayor dinamización. ¿Cuál es su postura frente a la desaparición del régimen? Hay una pieza que falta en la descripción que has hecho, y es que ya existe un régimen que es al que debería migrar todo el sector público, que es el régimen Servir. Y ese régimen está marcado por criterios meritocráticos. Creemos que efectivamente un régimen temporal que dura más de una década siempre va a ofrecer resistencias y problemas que están originados, no olvidemos, también las limitaciones y restricciones que tiene el propio Estado para poder incorporar de manera permanente a personal que ha venido funcionando en muchos casos 8 o 10 años. Entonces creo siempre que estos justos medios en términos de lograr que parte de estos más de 200.000, casi 300.000 trabajadores puedan incorporarse de manera gradual al régimen Servir es parte del reto que se tiene como país. Necesitamos un servicio público que tenga una carrera pública, y eso es parte de lo que propone el régimen Servir. La idea entonces de la eliminación progresiva del CAS, si se quiere, sería efectivamente pasar a la carrera meritocrática. Exactamente. ¿Y eso está planteado como lo señala el Congreso? A ver, no en los términos del Congreso, pero lo que creemos es que la implementación de Servir debe ser el faro que ilumine este camino. Y ahí hay reglas que deberían ser objeto de respeto en esta transición. ¿Se puede entonces hacer a partir de lo que el Congreso está decidiendo? ¿A partir de esta eliminación podría ir procesando? Yo creo que se puede ir ajustando algunas reglas en la medida que la propia propuesta del Congreso ha establecido una fase de casi 5 años para lograr ese proceso. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que ha tenido Servir? Porque se sabe pues de instituciones que no lo han aceptado, hay algunas de alto perfil como el propio Congreso, Relaciones Exteriores, pero no sabemos qué tanto se ha podido avanzar, ¿no? Creo, a ver, el tema del empleo público no es parte precisamente de la responsabilidad de trabajo, pero creo que a lo largo del tiempo, restricciones de carácter presupuestal, restricciones respecto a los propios procesos formativos de algunos de los empleados o de los trabajadores que forman parte de esto, son parte de esas restricciones. También es cierto que tenemos un sistema político que hace que cambie mucho la administración y que casi siempre
estos puestos que son temporales son parte de recontrataciones o de cambios que hacen, digamos, poco flexible probablemente alguna de las cosas que quieran avanzarse de manera rápida, pero yo estoy seguro que vamos a encontrar ese camino. Oiga, precisamente si ahora leía el dato de 180 ministros hablando de rotación. 50 en ese periodo, ¿no? Sí, 57, sí, 58. Sí, ¿no? Impresionante. Sí. Y bueno, eso te habla, eso de ahí, ¿no? Hacia abajo, de ahí hacia abajo. viceministros, se entiende directores perfectamente, generales. ¿no? Exactamente. Impresionante. Lo que sí está en su sector es el tema de la nueva ley agraria. Tiene mucho que ver y hay mucha expectativa de un lado y preocupación del otro de lo que se va a votar este sábado, probablemente, según lo que plantea la comisión especial. Lo que se conoce hasta ahora, este último proyecto de ley que hemos podido ver, no sé si ya fue de alguna manera consensuado, conversado con el Ejecutivo, porque tiene dos puntos centrales. Uno es el tema de las remuneraciones, que estamos hablando en el caso de empresas grandes, una remuneración mínima vital, más el 25% de bonificación por transporte, más los derechos laborales, qué sé yo, terminan en 1.534 en la práctica. Y de ahí para abajito, 1.300 y pico y 1.000. En el sector de agroexportadores dicen, oiga, esto es negociación por ramo, ¿no? O sea, acá lo que se está aplicando es a la fuerza una negociación por ramo y ayer otra vez otros especialistas nos señalaban, se están poniendo topes a sueldo por ley y eso es realmente peligroso. ¿Qué opina de esa parte? Lo primero es que deberíamos tener clara una foto de qué representa el sector en términos de trabajadores, en términos de empresas, en términos de salarios. Y esa foto que hemos compartido con el Congreso, hemos expuesto el equipo del Ministerio de Trabajo, el equipo del Ministerio de Agricultura, el equipo del Ministerio de Economía, han participado de manera activa en esta comisión del Congreso, han hecho saber sus propuestas y sus miradas, y hemos compartido también criterios. No tenemos la foto completa porque todavía no cierra la propia comisión la versión definitiva de esta propuesta legislativa, pero tenemos un poco, como lo has descrito, los grandes criterios. En lo esencial, creo que habría que recordar algunas cosas que nos parecen importantes compartir. En el Perú hay 4 millones de trabajadores en el sector agrario, pero de esos 4 millones estamos hablando de todo. Estamos hablando de trabajo familiar no remunerado, de trabajadores independientes, de empleadores y también de trabajadores asalariados. Los asalariados dentro de ese espacio son menos de 1.930.000 aproximadamente. Y cuando miramos, digamos, dos fuentes distintas, la encuesta nacional de hogares nos dice que hay alrededor de 175.000 trabajadores asalariados formales. Sin embargo, la planilla electrónica nos reporta picos que van desde 230.000 hasta 400.000 en temporada alta y hasta un poquito más. Tenemos ahí algunas diferencias. Pero lo que necesitamos es encontrar que en ese universo, cómo están distribuidos o cómo están repartidos en función, por ejemplo, de tamaños de empresa. La mediana y gran empresa concentra, en el caso de las empresas agroexportadoras, al 71% de esos trabajadores. Y entonces va a ser muy distinto hablar de productividades y de competencias en función de una empresa que tiene 30.000 trabajadores a una que tiene entre 1 y 10. Sus productividades son distintas y por eso creo que es parte de la preocupación el hecho de señalar costos planos a escenarios distintos, por un lado. Pero por otro, necesitamos también reconocer que ha habido un crecimiento muy grande del sector y que no ha estado acompañado necesariamente de alguna de las condiciones que hagan no solo percibir, sino reconocer que efectivamente ha habido un trato adecuado a un sector de estos trabajadores. Y las pruebas son evidentes en los recientes días. Entonces necesitamos ese reconocimiento y también esa caracterización. Sobre eso creemos que una medida como la que plantea el Congreso para efectos de la remuneración puede generar en algunos casos también complicaciones, pero necesitamos encontrar caminos de solución, porque no basta decir que eso es un problema. Y para nosotros, en lo fundamental, creemos que el camino de solución tiene que incorporar al actor clave en esto respecto a qué cosas se puede discutir y negociar, que son los empleadores. Los empleadores tienen que estar en un rol de diálogo y de presentación de propuestas concretas que creo que es posible hacer y que es posible acercar.
otros espacios, en otros países, en otras realidades que tienen problemas similares, el diálogo es en el que se encuentra esto. Pongo el ejemplo de el nuestro. En construcción civil, hace 17 años se negocia por rama. Así es. Y desde hace 17 años se hace este acuerdo de manera directa, en trato directo, sin necesidad de intervención del Estado. ¿Por qué? Porque han habido trabajos previos. Hay partes fuertes en ambos lados que están en capacidad de representar a sus asociados, pero también ha habido una estructura del sector que ha permitido identificar niveles salariales por competencias, donde es mucho más fácil ponerse de acuerdo sobre las diferencias. Se publicó una columna conjunta del gremio con el sindicato hace pocos días en un medio y es algo realmente que era difícil de imaginar hace unos años. ¿No? Exactamente. Y entonces, si ponemos esto, lo trasladamos al tema de la agroindustria, en la agroindustria solo en el tema agrario en general, se han identificado alrededor de 24 perfiles ocupacionales en los últimos 10 años. De esos 24, creo que solo 6 o 5 corresponden a la agroexportación. Y de esos, solo se han certificado 3.000 personas. Efectivamente, y precisamente amarrando con lo que usted señalaba, ya se nos va acabando el tiempo, pero es muy importante. El tema de SUNAFIL, que este proyecto de ley también implica el fortalecimiento de SUNAFIL. Todos estamos de acuerdo que hay que fortalecer SUNAFIL. Todos estamos de acuerdo que las contratas no deberían tener lugar ahí, las empresas de contrata. ¿Qué tanto ha pesado este fenómeno dentro de esta, por ejemplo, movilidad de empleo que usted estaba describiendo? ¿Ha sido un fenómeno realmente fuerte dentro del rubro? Sí, pero ahí hay que precisar. A veces se usa la palabra service para describir varias cosas que no necesariamente son iguales. Obviamente la intermediación y la tercerización, lo dice el proyecto del Congreso, lo dicen nuestras propias iniciativas, debe estar proscrito en términos de proveer solo personal para la actividad principal. Hay algunos niveles de tercerización o intermediación que están vinculados, por ejemplo, a contratos de suplencia o contratos ocasionales o a tareas muy especializadas que corresponden a tareas que pueden ser tercerizadas. Pero dotar de personal para la actividad principal es algo que no debe permitirse y que ha estado significando más que intermediación en algunos espacios, en Ica, por ejemplo, a casi sistemas de enganche, donde aparece alguien que junta a los trabajadores, los lleva al fondo, trabajan y son pagados a través de un intermediario que no debe existir. ¿Las grandes empresas se han beneficiado de esto? Tenemos algunas evidencias, no podríamos decir que esta es la empresa, pero les doy un ejemplo. Hay alrededor de casi 44.000 trabajadores formalizados por SUNAFIL solo en este año y muchas de estas personas formalizadas en fondos han sido, en el caso de agroindustria, solo es agroindustria, en el caso de ICA alrededor de 30.000. Y una parte importante está vinculada a mediana y pequeña empresa, pero también a gran empresa. Algunas explicaciones pueden justificar demoras en la inscripción, la falta de conectividad, pero creo que ahí hay un esfuerzo desde SUNAFIL que debería mejorar sus rangos de inserción. SUNAFIL tiene solo 800 personas a nivel nacional, 800 inspectores, para una población económicamente activa de 17 millones de personas. Ha mejorado muchísimo sus rangos y su productividad, pero eso resulta todavía insuficiente. Se nos ha terminado el tiempo, pero no quiero dejarlo ir, aprovechando además su presencia física, como decimos acá, que no es frecuente últimamente en los programas de entrevistas, para un comentario final. Estamos hablando de más de según INEI, de septiembre a noviembre, 819.200 peruanos han perdido su trabajo. Los números, digamos, van variando, pero el hecho de la masa efectivamente laboral reducida es impresionante. ¿Cuáles son las perspectivas hacia el próximo año en términos de recuperación de empleo? Cuando comenzó la pandemia teníamos 3.700.000, poco más de 3.700.000 personas en la planilla electrónica, formales. Cuando se ha dictado el decreto de urgencia que ha permitido el subsidio de la planilla y que va a empezar a operar con sus pagos hacia finales del mes de enero y febrero, por la brecha que hay en la información de la planilla, que es poco más de 2 meses, lo que calculamos que se va a perder entre lo que teníamos y lo que vamos a tener hasta el final de año es aproximadamente 300.000 personas formales. Okay. La propuesta normativa lo que pretende es recuperar en un plazo que va entre noviembre y abril, mayo, hasta octubre del próximo año, porque 6 meses hacia adelante, hasta octubre del próximo año es aproximadamente 340.000 empleos formales.
pero creo que eso todavía resulta insuficiente. Lo que genera mucha más inserción son los procesos de reactivación, que solo en el caso de servicios y restaurantes tienen números muy importantes cada vez que se suben los aforos. Entonces, este equilibrio en cómo crecemos y recuperamos lo que perdimos es parte de los retos que tenemos. Volvemos al inicio de la conversación. Gracias, Javier Palacios, ministro de Trabajo, por acompañarnos esta noche. Muy interesante. Estaremos muy pendientes, además de este debate parlamentario. Vamos a regresar después de la pausa con Walter Martos, expresidente del Consejo de Ministros. No se muevan, estoy acá. Le damos la bienvenida a Walter Martos, expresidente del Consejo de Ministros, exministro de Defensa. ¿Cómo está usted, general Martos? Gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches. Siempre es un gusto conversar con usted. Un gusto también reencontrarnos. Cuéntenos, por favor, a ver, usted que estuvo siempre en el terreno de la pandemia, ¿cómo observa las decisiones tomadas por el gobierno de transición hoy? El hecho que probablemente el colegio médico considere demasiado blando, ¿no?, en términos de limitarse sobre todo a las restricciones de transporte privado para los días centrales de fiesta y, por supuesto, también reducir aforos para los centros comerciales donde se están viendo, pues, multiplicación de contagios. ¿Es muy poco? ¿Es lo correcto? ¿Está bien? Acabamos de hablar con el ministro de Trabajo, que ha insistido en la necesidad ya a estas alturas de balancear, de equilibrar, por supuesto, la protección a la salud con la reactivación económica. En nuestro gabinete con el expresidente Vizcarra teníamos reuniones constantes, todos los sectores, no solamente el Ministerio de Salud, sino todos los sectores, para tomar las decisiones más acertadas, y estas decisiones no se tomaban en forma particular por un sector, sino en forma colegiada, en base a las recomendaciones que nos presentaban los expertos del MINSA, también los expertos de economía y finanzas, los expertos de producción, también del MIDIS, de la mujer, para ver los temas sociales, etc. Y estas decisiones los anunciaba el señor presidente de la República en un paquete de medidas que se tomaban. ¿En base a qué? En base a los índices de cómo se iban desarrollando la cantidad de contagiados y cómo se iba desarrollando la pandemia. Particularmente, mi punto de vista, no voy a criticar porque cada gobierno toma las decisiones que corresponden, pero desde mi punto de vista, la reactivación de estas últimas medidas que se han tomado de la cuarta fase han debido hacerse después de un análisis que se han hecho después de las fiestas navideñas y de Año Nuevo, no antes. Porque si en este momento tenemos índices de que están comenzando a incrementarse el número de contagios, en el norte, en Piura, en Tumbes, en Lambayeque, como se inició la primera ola, entonces tenemos que ir viendo cómo se desarrollan estas actividades que se están realizando por las fiestas navideñas. Por ejemplo, gran concentración de gente en los centros comerciales, en Gamarra, en Mesa Redonda, etcétera, para ver qué impacto van a tener en el nivel de contagios. Y después de estas fiestas, viendo los resultados, ya se hubiesen tomado las decisiones para ver si abrimos casinos, si abrimos los cines, si nos vamos a Europa, pero no antes. Pero, en fin, son decisiones que se toman de forma particular. El otro tema, discúlpame, Enrique, para redondear la idea, el otro tema es que si se están comenzando a incrementar el nivel de contagios, sobre todo en la zona norte, y acá en Lima, lo que se tiene que hacer es impulsar todo lo que es el Plan Taita. ¿Por qué? Porque el Plan Taita impulsa a hacer mayor cantidad de pruebas, que veo que se han bajado en las últimas semanas, sean pruebas moleculares sobre todo, y también de ubicar a los infectados y aislarlos para cortar la cadena de contagio y darles sus alimentos si es necesario para que se queden en su casa. Eso se tendría que impulsar y también continuar con la reactivación del tratamiento temprano a través de los centros médicos, etc. Eso es muy importante cuando una pandemia está comenzando a rebrotar.
¿Confirma usted entonces la impresión que hemos recibido de otros colegas suyos, como el señor Jorge Chávez, que el plan Taita se ha desinflado un poquito? Se ha frenado propio de la transición, ¿no? En una transición, lo más recomendable hubiese sido que el ministro que llega a un sector, cualquiera que fuera, trate de cambiar a la menor cantidad de gente para continuar con la gente que ya tiene una expertise de manejo de 8 meses de la pandemia, para continuar con ese mismo impulso. Pero particularmente tengo entendido que en el Ministerio de Defensa, por ejemplo, se han hecho cambios de gran cantidad de personal, casi en todos los sectores, y esto toma un tiempo, una curva de aprendizaje los nuevos que están entrando. Eso frena un poco y también frena lo que es la articulación, porque el Plan Taita no es solamente un tema del Ministerio de Salud y Defensa, es un programa multisectorial que abarca muchos sectores y muchos niveles de gobierno, al nivel gobierno regional, al gobierno local y a otros sectores más allá de defensa y más allá del Ministerio de Salud. Así es. Bueno, el otro tema, general Martos, es el de la vacuna, ¿no? Ahí hemos tenido pues un pinchazo de llanta en el ánimo, en el sentido pues que se esperaba, para empezar, pues la compra de casi 10 millones de dosis de Pfizer. Eso ya no es nada seguro. En realidad se han dado las explicaciones del caso, pero el hecho es que, en resumen, el presidente Sagasti ha dicho que los gobiernos anteriores él ha recibido básicamente 2 preacuerdos. Uno con COVAX Facility, que está más avanzado, pero como sabemos, COVAX Facility pues es una especie de cooperativa, es una suerte de chanchita, por llamarlo de alguna forma, entre los países vulnerables para poder recibir las vacunas que seguramente pues llegarían en este caso en el segundo semestre. Pero había expectativa porque lo de Pfizer llegue antes, ¿no? Y al final esto quedó en un preacuerdo. ¿Cómo evalúa lo que fue la negociación durante el gobierno de Martín Vizcarra? El expresidente ha señalado ahora que el Congreso demoró el tema con, digamos, la demora, valga la redundancia, para darle esta especie de fast track para que Digemit no pase por este proceso tan largo en salud para probar la vacuna, pero uno se pregunta si eso era necesariamente urgente para la compra en sí de las vacunas. ¿Qué pasó? ¿Qué sabemos de ello? A ver, Enrique, para el tema de la vacuna se formó una comisión de alto nivel multisectorial que estaba liderado tanto por el canciller como la ministra de Salud, la doctora Pilar Macetti, que continúa en este gabinete, y también se integró a este comité de alto nivel como asesores a la empresa privada. Inclusive al señor Alberto Valenzuela se le llamó, al que trabajó en la parte operativa de los Juegos Panamericanos, se lo integró al equipo y él sesionaba constantemente con nosotros. Nos reuníamos 2 veces a la semana o mínimo 1 vez a la semana para ver los avances de todo lo que son las negociaciones. Lo concreto es que en el mes de septiembre se llegó a firmar un acuerdo vinculante con Pfizer, el 17 de septiembre aproximadamente, y en este acuerdo vinculante se tuvo como premisas de que se nos iba a entregar 9.9 millones de vacunas, y la primera entrega, nos dijo el laboratorio, que la primera entrega lo podía hacer en el mes de diciembre con 50.000 vacunas. Y la segunda entrega se iba a hacer el primer trimestre del año 2021. Eso es el acuerdo vinculante que se hizo. Y también se firmó, como usted lo dice, con COVAX Facility, también se firmó un acuerdo vinculante y se le hizo un pago de 21 millones de dólares y un monto total de aproximadamente 140 millones de soles para 18.2 millones de vacunas. ¿Por qué no se firmaron con otros laboratorios? ¿Por qué no se hicieron acuerdos vinculantes? Porque en ese momento es todo un proceso. No se puede firmar inmediatamente el contrato. Por ejemplo, Pfizer, se firmó el acuerdo vinculante y se dijo que para fines de noviembre o la primera semana de diciembre se iba a firmar recién el contrato, porque en el contrato ya se especifica claramente los costos, las fechas en que va a llegar en forma más. Y eso se iba a firmar a fines de noviembre y los primeros días de diciembre, que nosotros ya no estuvimos en el gobierno desafortunadamente.
¿Por qué no se firmaron otros acuerdos vinculantes con otros laboratorios que se estaban teniendo conversaciones aproximadamente con 20 laboratorios? Por ejemplo, uno de los más avanzados es Sinopharm de China, con Johnson Johnson, Gamaleya y AstraZeneca. Por ejemplo, AstraZeneca ya nos propuso que se dé un adelanto para firmar un acuerdo vinculante. Pero el Ministerio de Salud, los expertos del Ministerio de Salud, porque ellos son los que deciden qué vacuna se compra y qué no, no es el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino el Ministerio de Salud que define con sus expertos qué vacuna se compra y cuáles no. ¿Y cómo deciden? Porque reciben toda la información de la tecnología de la vacuna que se nos está ofreciendo, todas las características. Y AstraZeneca no entregaba las características técnicas de la vacuna porque al parecer no la tenía. Entonces no podíamos firmar un convenio vinculante con una vacuna que no se conocía totalmente. Entonces el Ministerio de Salud tomó la decisión de no firmar todavía el convenio vinculante. Al parecer se está retomando nuevamente este tema. No se firmó otros acuerdos con los otros laboratorios porque aún no tenían todavía información precisa como para firmar acuerdos vinculantes. Por ejemplo, con lo que es Sinopharm de China, no tenían todavía los precios, no tenían exactamente las fechas en que se podían entregar las vacunas y se tiene también un convenio de confidencialidad que no se puede anunciar y no se puede decir por qué se firma, por qué no se firma. Pero básicamente todo lo que se pudo hacer factiblemente en ese tiempo que estábamos en las conversaciones se hizo con la debida anticipación que se tiene. Lo que sí es una pena que Pfizer haya dicho que, por ejemplo, ya no va a entregar las 50.000 dosis de vacuna en diciembre, como era el acuerdo. Y al parecer a Chile, por ejemplo, sí le va a entregar 20.000. No sabemos el por qué. Indudablemente esta transición, esta vacancia del presidente ha causado tremendos estragos en diferentes frentes que lo estamos notando en este momento. Ahora, precisamente para terminar sobre lo que usted acaba de señalar, usted es parte de la organización criminal del señor Vizcarra, según el señor Edgar Alarcón. Son 18 exministros, ¿no? Todos metidos en la jugada a partir de la contratación de Richard Swing, ¿no? Resulta que hay una organización criminal, pero para el sector defensa, para ceñirnos a esto, porque nos queda muy poquito tiempo, se habla pues de este viceministro transversal, ¿no? Que pasó pues por 4 o 5 ministerios, entonces que el señor Vizcarra lo puso ahí y era el amigo del señor Vizcarra y se quedó a pesar de no tener los requisitos para el cargo. ¿Qué responde ante eso, general Martos? Bueno, en primer lugar, esto es totalmente descabellado, ¿no? Fue sacado de los pelos. Imagínense 18 exministros en una organización criminal para contratar gente, ¿no? En el Ministerio de Defensa, el viceministro de Políticas para la Defensa, el general de división, el máximo grado del ejército, Hernán Flores, en situación de retiro, ya tenía desempeñándose tiempo en el Ministerio de Defensa en otros cargos, por ejemplo, director general de Políticas para la Defensa. Cuando llega el ministro Huertas, que desafortunadamente falleció, él le solicita ser viceministro de Políticas para la Defensa y él lo contrata. Cuando hay el cambio por el fallecimiento del exministro, entra el exministro Moscoso y continúa trabajando con el viceministro de Políticas para la Defensa. Cuando hay el relevo, llego al cargo y la verdad, sea amigo de quien sea, lo que nos interesa es que responda en el cargo. Yo lo conocía al general Flores porque hemos trabajado en el ejército. Es uno de los primeros de su promoción, ha ocupado el cargo de jefe de Estado Mayor general en el ejército, ha sido jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha ocupado los más altos cargos en el ejército y realmente pues tiene un currículo bastante valioso. Pero más allá del currículo, lo que todo ministro prueba es su capacidad de gestión. Él estaba en ese momento ya terminando todo lo que es la implementación de políticas para la defensa y empezó la pandemia y él nos ayudó en Lambayeque, él estuvo en Iquitos, en diferentes frentes en las horas más difíciles. Entonces es una persona sumamente útil. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el señor congresista Alarcón? Que somos una organización criminal porque el ministro de Defensa ha debido de despedirlo a ese señor.
¿no? La ha debido despedir. ¿Y por qué lo tenía que despedir? Porque es amigo del presidente. Y por eso que somos una organización criminal. No tiene nada que ver. Lo que está buscando este señor es inhabilitar al señor presidente por 10 años y también neutralizar a todos sus enemigos políticos. Mi querido Enrique, nosotros creo que los peruanos, dentro de todo este tema, tenemos que agradecer al congresista Alarcón por lo que hace. ¿Y sabe por qué? Porque así como para nosotros darnos cuenta de la belleza del color blanco, tiene que existir el negro. Para darnos cuenta de la bondad de la gente peruana, de su capacidad de servicio, tiene que existir gente como este señor Alarcón, porque si no, no podemos hacer las diferencias, ¿no? Desafortunadamente, pues, este tipo de personas es el símbolo del Congreso, es por eso que el Congreso está totalmente rechazado. Y no sé por qué lo siguen, le siguen soportando todo para que él continúe en este cargo, como si fuera el símbolo de la moralidad y fiscalización del Congreso. Y eso por eso que el pueblo se da cuenta y rechaza totalmente al Congreso. Yo creo que lo más saludable para la mayor cantidad de congresistas que yo conozco, honorables, es que este señor le haga dar un paso al costado y que deje de estar haciendo persecuciones políticas. Gracias, Walter Martos, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa. Efectivamente, son 160, se acaba de publicar un informe, 160 ministros nombrados en el último quinquenio. Lo hablamos con el señor Palacios, se equivocó él en la cifra, son mucho más, 160 en el último quinquenio, 74 en el quinquenio anterior. Miren ustedes la estabilidad de este rubro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Aurelio Loret de Mola para comentar una noticia preocupante. Vocero de Pluspetrol Norte, que acaba de anunciar su liquidación a raíz pues del conflicto con OEFA. Volvemos. Con Aurelio Loret de Mola, vocero de Pluspetrol Norte. Es un tema que hemos hablado con anterioridad. ¿Cómo está usted, Aurelio? Con respecto a lo que es pues la discrepancia grave entre Pluspetrol Norte y la OEFA, porque en la argumentación de la empresa, la OEFA reclama que Pluspetrol pague por pasivos ambientales que no le correspondían, que estaban antes de la entrada de la empresa. A pesar de un laudo arbitral, esto no se ha revertido y tampoco les han aceptado ya en tercera instancia el plan de abandono, ¿verdad? El lote 192, por lo cual la empresa hoy ha anunciado su liquidación. Cuéntenos, por favor, cuáles son las consecuencias de esta decisión. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Buenas noches. Fíjate, no digo esto con alegría, al contrario. Esta es la única opción que le queda a Pluspetrol Norte. Hemos intentado durante 8 años, por todas las vías administrativas, legales, judiciales, arbitrales, evitar este atropello del OEFA, que consiste en querer hacernos cargar con los pasivos de operadores anteriores a nosotros. Esto llegó a su límite hace pocas semanas, cuando se ha rechazado por tercera vez el plan de abandono del lote 192, ya que, por supuesto, ese plan de abandono no contiene digamos, los impactos ambientales de empresas anteriores a que estuviéramos en el lote 192 y nunca lo contendrá, porque es evidente que la ley está de nuestro lado, los contratos están de nuestro lado y hay un laudo arbitral que es clarísimo y que dice que no somos responsables de la contaminación anterior al 9 de mayo del año 2000 en que comenzó este contrato. Esa es la situación. En consecuencia, hemos decidido la liquidación, la Junta General se ha reunido, estamos dejando todas las cuentas en orden. Es evidente que si analizamos cuál ha sido el derrotero de Pluspetrol Norte en los últimos años, durante los últimos 7 años no hemos repartido dividendos, no ha habido reparto de utilidades. Hace 4 años ha habido un aumento de capital de $40 millones.
estamos dejando todos los activos de la empresa. Esos activos están constituidos por 51.3 millones de dólares en dinero efectivo y por 15 millones de dólares de petróleo crudo contenido en los tanques. Y ese dinero permite que se cumpla con todas las obligaciones de Pluspetrol Norte. Esas obligaciones son: no tenemos impuestos exigibles por pagar, Bien. no tenemos multas exigibles por pagar, porque hemos pagado todas las multas. Es verdad que las estamos discutiendo y contradiciendo en el Poder Judicial, pero no tenemos multas exigibles en este momento, y este dinero tiene que servir para liquidar a nuestros trabajadores, a los proveedores y cumplir con todos nuestros compromisos con las comunidades nativas. Perfecto. Vamos a hacer una última pausa, pero lo dejo con una pregunta final. ¿Qué va a pasar entonces finalmente con el lote 192? Se supone que había un plan de abandono en marcha. Regresamos rápidamente después de la pausa. Para finalizar, Aurelio Loret de Mola, ¿qué va a pasar con el abandono del lote 192, con este proceso? O sea, al disolverse Pluspetrol Norte, el lote se queda sin operador. Al quedarse sin operador, el contrato se resuelve y el lote vuelve al Estado, en este caso a Perú Petro. Esto me hace recordar una frase de Mark Twain que yo leía anoche y que dice así: vivamos de tal manera que cuando muramos hasta el enterrador se arrepienta. Y yo creo que en este caso OEFA está cumpliendo el papel de enterrador de Pluspetrol Norte. ¿Cuál puede ser el futuro de las inversiones en este rubro? Mire, cada día son menos. Me parece que no está funcionando sino una de las operaciones, que por cierto no es esta. Se ha dejado de producir desde el mes de abril. El oleoducto norperuano no está funcionando. Creo que hay una sola compañía que está produciendo 5.000 barriles diarios de los 15.000 que podía producir. Ojo con el sector. Gracias, Aurelio Loret de Mola, por compartirnos pues esta noticia de todas maneras preocupante. Volamos con el tiempo. Gracias a ustedes por estar con nosotros en Cara a Cara. Sigan con Cuerpo Médico. Nos vemos mañana con más. Adiós.